Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en nuestra clase 101. El día de hoy vamos a trabajar sobre la página de nuestro manual me parece que es la 140 déjenme ver exactamente porque siempre olvido el número de página, la 142. Vamos a trabajar el día de hoy sobre la síntesis, ¿no? Vamos a ver algunas definiciones con respecto a unas a lo que hemos estado trabajando con respecto a las sucesiones, ¿no? Vamos a ver qué es una sucesión, qué es un término, cuáles son las tipos de sucesiones que hemos tenido, ¿no? Por aquí nos dice que tengamos presente lo siguiente, ¿no? Las siguientes definiciones, ¿no? Porque hay series y sucesiones. Dice, llamamos una sucesión a la lista de números que siguen una determinada regla y que esa regla se utiliza para calcular el siguiente término, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo, que para nosotros calcular los términos seguimos alguna regla a la cual nombramos a los actores, bueno, a las partes de estas reglas tienen un nombre, ¿no? Por ejemplo, vimos lo que a cada posición de esta sucesión se le conoce como término, ¿no? Y por ejemplo, aquí me dice que tenemos una sucesión, dice 3, 8, 18, 38, 38, 78, y luego sigue un número. Entonces, la regla que estamos utilizando es sumamos al último, le sumamos un 1 y luego al resultado lo multiplicamos por 2. Por ejemplo, entonces tenemos 3 más 1, pues me da 4 y lo multiplico por 2, me da 8. Y luego 8 más 1 me da 9 y lo multiplico por 2 me da 18. 18 más 1 me da 19 y lo multiplico por 2 me da 38. 38 más 1 me da 39 y lo multiplico por 2 me da 78. Y si yo quisiera saber cuál es el siguiente número, pues sería 78. 78 más 1 me darían 79, que serían 158, ¿no? El siguiente número, si se fijan, nos dan números que terminan en 8 y además vemos que estamos multiplicando el anterior por una constante, ¿no? Y esa constante es el 2. Por lo tanto, podríamos decir que esta sucesión es una sucesión geométrica, ¿no? Y si se fijan, las sucesiones geométricas pues aumentan rápidamente, ¿no? En este caso estamos utilizando una constante que es el 2, que vamos a ver más adelante de qué se trata, ¿no? Sabemos que hemos visto durante este periodo dos tipos de sucesiones que pueden ser geométricas o aritméticas. Claro que también existen las cuadráticas, que también hemos tocado el tema acerca de las sucesiones cuadráticas, también existen, pero bueno, que las vamos a dejar para después para explicarlo, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que si tenemos una sucesión aritmética es la lista de números que tienen una propiedad, cualesquiera dos números consecutivos tienen una diferencia constante, ¿sale? El siguiente número menos el número anterior en cualquiera parte de la sucesión me debe dar el mismo número, y si no me da el mismo número, entonces quiere decir que no es una sucesión aritmética o que es otro tipo de sucesión, ¿no? Dice que al primer término de la lista se lo vamos a denotar por A1 y cada término va a estar representado por la A, y este pequeño número, este pequeño índice nos va a decir qué posición es, qué posición o en qué o qué parte de la secuencia corresponde a ese valor, ¿no? Por ejemplo, la primera posición pues, siempre va a estar vista por el A1, la segunda sería A2, y que hay una letra que vamos a utilizar para marcar la diferencia que existe, ¿no? Porque si me dice que hay una diferencia constante, a esa diferencia constante la voy a denominar, le voy a poner que es la letra D. Esta letra D me indica que es el término siguiente menos el término anterior, ¿sí? Y así voy a sacar lo que viene siendo la diferencia, y todo esto nos va a ayudar a calcular el enésimo número que también vamos a nombrar como a la n, ¿no? Que a la n me dice que esta n yo la voy a cambiar por cualquiera de las posiciones que estoy buscando o cualquier número dentro, o perdón, cualquier posición, cualquier término de esa sucesión para saber su valor, ¿no? Porque una cosa es la posición del número y otra es su valor. Entonces, para encontrar el enésimo número, para encontrar la fórmula que vamos a utilizar para calcular
cualquiera cualquier término dentro de esa sucesión va a ser la siguiente. Vamos a decir que cualquier término de la sucesión va a ser igual al primer término más la diferencia de la multiplicación del término de la posición que estoy buscando menos 1. Aquí habíamos explicado que la primera, el A1, el primer término va dentro de, porque muchas veces vamos a poder empezar desde cualquier número, ¿no? Podemos empezar desde el 100, podemos empezar no sé, desde el 3, desde el 10, desde cualquier número, ¿no? Entonces, por eso siempre va incluido el primer término. Y como va a estar incrementando con una diferencia constante, lo multiplico, lo voy a multiplicar. Esa diferencia la voy a estar multiplicando eh, una cantidad de veces dependiendo de qué posición esté buscando, ¿no? Qué tanto haga recorrido durante mi sucesión para saber cuánto se ha incrementado, ¿no? Y es menos 1 porque el primer término ya lo tengo incluido aquí, o sea que yo ya sumé el primer término. Y por eso aquí me interesa que te tengas una posición antes porque vamos a sumarle a esta diferencia lo del primer término para decirnos desde dónde va a empezar y así encontrar lo que viene siendo cualquiera de los términos. Esta es una fórmula muy sencilla, ya la he explicado un par de veces también, pero si aún tienen dudas lo podemos comentar en clase. Dice, mientras que la sucesión geométrica es la lista de números que tienen la propiedad de que cualquier dos números, cualesquiera dos números consecutivos tienen una razón constante. Cuando hablamos que tiene una razón constante en las sucesiones geométricas, habla de que la razón viene expresada a modo de fracción, ¿no? Y cuando hablamos de fracción también hablamos de una división. Entonces, por eso es que le llamamos razón. Y que siempre el término siguiente entre el término anterior me va a dar esa razón constante. Si no es constante, por ejemplo, si no es el mismo número en todas las diferencias, en todas las divisiones que podemos hacer, todas las razones que encontremos dentro de la sucesión, entonces no es una sucesión geométrica. Si se fijan, por ahí les había explicado que esto significa el término actual o el término siguiente dividido entre el término que estoy buscando, eso me daría igual a la razón, ¿sí? Y una vez que yo tenga la razón, significa que cada que encuentre un número, voy a multiplicar el número anterior por esa razón, de tal manera de que la sucesión me quedaría de esta forma, ¿no? Vamos a multiplicar el primer término, porque también, como les digo, el primer término puede ser porque empecemos desde el 100, desde el 200, desde el 2, desde el 3, desde el 1, desde no sé. Podemos empezar de cualquier número, por eso el primer término siempre va a estar presente, ¿no? Y entonces, y eso lo vamos a multiplicar por la razón que va a estar elevada a una potencia, porque vamos a estar multiplicando varias veces esa razón, la vamos a multiplicar por la cantidad de términos que estemos buscando menos 1, ¿no? Entonces, eso lo vamos a utilizar para calcular el enésimo nombre y utilizaríamos esta fórmula, ¿no? Entonces, ya nada más para terminar este tema, hay que leer esta parte de aquí y hay que describir dentro de aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que tengo que escribir una sucesión, eh, hay que poner una sucesión aritmética y una sucesión geométrica que nosotros inventemos, ¿no? Nada más para para poder practicar los diferentes tipos de sucesiones y ver que realmente se resuelven mediante estas fórmulas para calcular, ¿no? Por ahí nos debemos encontrar, como les digo, está como esta es aritmética, pero también me podría dar sería un poquito diferente a esta, pero siempre vamos a encontrar que existe la manera de adaptar estas fórmulas eh,
de estas fórmulas para buscar un término, el término o la sucesión, ¿no? Pero básicamente es la manera general, ¿no? Lo único que tenemos que es practicar un poquito estos tipos de sucesiones y ver qué sucesiones podemos lograr, ¿no? Dentro o ejercitarnos un poco. Perdón, entonces no duden que cualquier duda que tengan, pues la podemos comentar, siempre se puede comentar eh, que es importante que todas las dudas que tengan las aclaremos, ya sea que las aclaremos en asesorías o que me manden un correo con las preguntas que ustedes tengan. Pero realmente es un tema muy sencillo y no tenemos que tener ningún problema, ¿no? Es facilito. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Me despido y nos vemos en una próxima. Hasta luego.